Perfecto, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de la clase pasada. Y si ustedes recuerdan, justamente quedamos con lo que es el análisis de diferentes aspectos de la variación del caudal o de la descarga en el tiempo. Justamente aquí tenemos información que proviene de esos hidrogramas, que nos están hablando justamente de determinados eventos de descarga que ocurren con diferentes frecuencias, ¿no es cierto? O con diferentes tiempos de recurrencia. Inundaciones que hemos observado una vez en 100 años, una vez en 50 años, etc., ¿no? Obviamente este atributo es una información clave en un montón de, digamos, de actividades y ámbitos de la gestión ambiental, ¿no? Porque esto determina diseños de la trama urbana, aspectos de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, ¿no? Y un gran desafío porque, como ustedes ya se imaginarán, estos hidrogramas se construyen sobre series de tiempo que hemos construido en las últimas décadas o en los últimos 100 años. Y eso tiene un supuesto realmente muy desafiante en este momento, y es que, bueno, lo que hemos visto en los últimos 100 años es lo que vamos a ver los próximos 100 años para adelante, ¿no? Y eso parece, en las circunstancias actuales, que es un supuesto bastante débil de sostener, ¿no? Vamos a seguir avanzando entonces con el contenido y ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con el transporte de material, y dentro de material también vamos a incluir a los organismos, ¿no es cierto? En ese sentido, si bien la información del caudal, de la descarga, es un atributo importante, incluso lo vamos a ver en el desarrollo del curso cuando estemos evaluando, por ejemplo, las cargas de nutrientes que entren en un sistema, es un atributo clave, porque combinamos justamente la concentración que observamos en el agua con el caudal para determinar, bueno, cuántos kilogramos entran por día, por año, por área, etc. Pero un atributo que termina siendo realmente clave a efectos de entender la estructura y el funcionamiento de un ecosistema de aguas corrientes es sin lugar a dudas la velocidad del agua y cómo eso impacta en los diferentes componentes. Diferentes componentes me refiero tanto a componentes vivos como no vivos, es decir, cómo condiciona el tamaño de las partículas del sustrato, cómo nos condiciona las fuentes de alimento que tenemos disponible en determinados sectores. Y obviamente nos va a condicionar la deriva de los organismos y los mecanismos de adaptación que tienen los organismos justamente para sobrellevar distintas situaciones y velocidades de agua, ¿no es cierto? Entonces, este atributo realmente es clave, ¿no es cierto? Y obviamente hay algunas formas relativamente sencillas de entender cómo podemos vincular la velocidad del agua con algunos objetos de interés, ¿no? Antes de entrar en ese aspecto, una aclaración que es bien interesante. De hecho, si hoy se ponen a ver las inundaciones que están transcurriendo en este momento en el centro de España, donde en algunos sitios llovió 230 milímetros en la jornada de hoy, van a ver que en realidad lo que está transcurriendo sobre los cauces no queda muy claro si es agua, si es una especie de colet o qué es lo que está, digamos, yendo barranca abajo, ¿no? Y bueno, eso justamente en flujos de tormenta y sobre todo en eventos tan extremos como el que acabo de indicar, lo que ocurre es que a veces en el cauce termina transportándose agua, pero sobre todo sedimento, y puede representar hasta el 90% de la carga. En realidad vemos una masa
con un componente de material sólido y en suspensión que es muy llamativo y se acerca mucho a lo que puede ser una especie de gelatina en el proceso de congelamiento, ¿no? Pero vamos a pasar al tema que nos convocaba, que es, bueno, ¿cómo relacionamos la velocidad del agua con distintos aspectos? Con el tamaño de una partícula, con la forma y el tamaño de un organismo, etc. Ahí tenemos una aproximación relativamente simple que se denomina el número de Reynolds, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos está indicando qué tipo de flujo podemos tener en un determinado sección y cómo eso puede afectar el desplazamiento de determinadas partículas o cómo puede generar deriva en los organismos, o cómo ciertas adaptaciones morfológicas pueden resolver o contrarrestar la pérdida de aguas abajo por la corriente. Como ven, el número de Reynolds lo que está relacionando es la velocidad del agua con la escala, el largo del objeto que estamos analizando. Puede ser una piedra, puede ser un canto rodado, puede ser una larva de macroinvertebrados, cualquier entidad puede representar SL. Y acá tenemos una constante que es la viscosidad cinemática. Acá justamente en este gráfico, donde en el eje de las X tenemos la velocidad expresada en centímetros por segundo, y en el eje de las Y tenemos la profundidad indicadas en metros, vemos la variación, digamos, del número de Reynolds, que como ven, en esta profundidad, que sería un canal muy, muy somero, de unos 10 centímetros de profundidad, y la variación del número de Reynolds ya en un canal de gran profundidad, como puede ser 100 metros, ¿no? Para que tengan una idea, el río Paraná, cuando tiene agua, puede llegar a 40, 50 metros de profundidad en el canal principal, ¿no? Hoy lo tenemos prácticamente seco. Pero en esa relación de velocidad-profundidad, este diagrama nos resulta interesante porque nos está hablando de los distintos flujos que pueden existir en ese cauce. Un flujo de tipo laminar, un flujo de tipo turbulento o un flujo de tipo transicional, ¿no? Entonces, obviamente, para que un flujo de agua sea de naturaleza laminar, calmo, donde no vemos, digamos, el típico patrón asociado a un flujo de tormenta, va a ocurrir fundamentalmente cuando tenemos velocidades de agua relativamente bajas y profundidades de ese cauce bajos, ¿no es cierto? Cuando la velocidad aumenta y por lo tanto también aumenta la profundidad del cauce, vamos a ver que hay una serie de relaciones de geometría hidráulica que vamos a explicitar. Digamos, podemos observar ya flujos turbulentos como los que observamos inmediatamente después de grandes precipitaciones, y nos paramos en un puente y vemos justamente un flujo muy apartado de lo que vendría a ser las condiciones normales del río y el arroyo, y son típicas de lo que denominamos un flujo turbulento, ¿no? Como les decía, el número de Reynolds puede ser estimado para diferentes entidades. Puede ser el canal de un arroyo, como lo veíamos recién, ¿no es cierto? Perdón. O puede ser para una roca, un tamaño determinado de sustrato, o puede ser para un organismo individual, ¿no? Fíjense, para partículas o organismos, ese L es aproximadamente el largo del elemento que está expuesto en dirección a la corriente. Obviamente, en esta relación hay una serie de aspectos que se mantienen relativamente acoplados entre la descarga y la geometría hidráulica, ¿no?
Es decir, los ríos generalmente, desde las nacientes hacia aguas abajo, tienen una serie de cambios que están muy acoplados, ¿no es cierto? Y eso está asociado a que justamente la descarga está estrechamente vinculado, es el factor Q que aparece ahí, con el ancho y otra serie de atributos que vamos a indicar a continuación. El ancho, la profundidad y la velocidad. ¿Ah? Justamente lo que entendemos como geometría hidráulica es la relación entre estas características, fundamentalmente de la descarga con el ancho, la profundidad y la velocidad del agua. ¿Ah? Todas esas ecuaciones están aquí y son de gran utilidad, porque esto nos permite, por ejemplo, entender o predecir, mejor dicho, frente a un aumento de la descarga, cuánto va a aumentar el ancho y la profundidad del cauce, y por lo tanto nos permite entender hasta dónde puede llegar a ocupar el sistema en una inundación de un tiempo de recurrencia determinado, cuánto ocupa de la planicie de inundación, ¿no es cierto? Y tiene connotaciones muy importantes en el campo de la ingeniería, porque al entender la relación con la velocidad del agua, eso permite diseñar, por ejemplo, la estructura de los puentes y la cimentación de los mismos. Tengan en cuenta, por ejemplo, Uruguay tiene una red bastante interesante de registros de caudales, que la mayoría ustedes lo pueden ubicar, los niveles o limnímetros los pueden ubicar debajo de los puentes, es decir, muchas veces van a encontrar debajo de puentes, por ejemplo, debajo del puente del arroyo Rocha o del arroyo Pan de Azúcar, etcétera, una serie de reglas, y justamente se puede estimar el caudal según el nivel que tiene el curso de agua en ese momento. Obviamente hay toda una serie de estudios previos que permiten construir esa relación entre el nivel y la descarga, ¿no es cierto? Pero la red que tiene el Uruguay es bien interesante porque uno de los objetivos fundamentales por los cuales se construyó la red de monitoreo caudales fue justamente la caída de puentes, ¿no? Tuvimos muchos accidentes de caída de puentes en la primera mitad del siglo XX, y eso requería, para el diseño adecuado de esa infraestructura, tener mediciones robustas de caudales, ¿no? A veces pensamos, bueno, ¿esto cómo se conecta con temas ambientales? Bueno, ese sistema tiene un punto de partida muy distinto, ¿no? Una Obviamente, preguntita, Néstor, perdón. ¿Y adelante, adelante, adelante. esos datos están en algún lado o no? Sí, 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 sí. Bueno, mira, esos datos estaban totalmente disponibles hasta que hubo un cambio ahora en la página web Sí, del Ministerio de Ambiente, y están con unos problemas para subir los sí, datos, pero toda esa sí, ahí información va. en algún tarde o temprano va a volver a estar disponible, ¿tá? Bien, bueno. Incluso muchos de esos sistemas, de esos puntos, ya tienen dispositivos de registro automático de niveles de agua. Algunos transmiten y podés verlo en el monitor, Ahí va, u sí, sí. otros almacenan la información. Como si fuera una mini estación, digamos, esa así, como la del Sí, tiempo, pero ahí va, qué bien. Qué bien. sí, mucho más simple, ¿no? Porque esto simplemente registra la variación del Claro. nivel. En el Uruguay, estaciones así, digamos, en buenas condiciones, con un buen número de observaciones, que están localizadas en secciones apropiadas, y que todo el curso de agua pasa justamente debajo del puente, no pasa por los laterales, son aproximadamente unos 48 puntos. No hay muchos puntos más en el país, y además tenemos, como se imaginarán, algunos agujeros negros en el territorio, que es impresionante. No tenemos un dato de qué es lo que pasa en ese sector, ¿no? Continúo por acá. Gracias.
Obviamente la velocidad del agua nos va a estar condicionando el tamaño de las partículas, y en ese sentido también vamos a estar observando cuando realicemos la salida de campo, que tenemos grandes variaciones en el tamaño de las partículas que hay en el sustrato, desde las nacientes a la desembocadura. Partimos de tamaños muy grandes, rocas, clastos, cantos rodados, y llegamos a arena fina, limo en la desembocadura, ¿no? Una pregunta relacionada a esto, ¿no? Ustedes que son de aquí, de la región este, ¿por qué tenemos playas de canto rodado en Solís y en Bellavista? Porque son de las únicas playas que tenemos con canto rodado, no hay otras playas de canto rodado, ¿no? ¿Quiénes conocen esas playas? Bueno, tarea del fin de semana es ir hasta la playa de Bellavista y de Solís y verificar justamente el tamaño de las partículas. Pero una de las cosas que les va a llamar la atención es que, a diferencia de todas las playas que ustedes conocen, no tiene arena, básicamente tiene cantos rodados, ¿no? Incluso muchas veces los extraen para la construcción. Pero ¿por qué esas playas tienen canto rodado y no otras? Y podría ser que la cuenca quizás fuera corta y que la velocidad de descarga fuera muy rápido y no estuviera como esa otra parte, ¿no? De más caudal donde fuera más chico. Exactamente. De hecho, si vos te parás en la carretera, la 10, que pasa pegadito a la playa, tenés la Sierra de las Ánimas a casi 1 kilómetro, ¿no es cierto? Entonces, ahí está tan cerca las partes más altas que mantiene una energía tal que tiene la posibilidad de transportar estos cantos rodados incluso hasta la desembocadura, ¿ah? Si esa zona más alta estuviera a mucho más distancia, esos cantos rodados quedaban por la mitad del camino, ¿ah? Entonces, Y es un proceso que ya hoy no se da, digamos, ¿no? No, se sigue dando, ¿Sí? se sigue dando continuamente. Y eso tiene que ver, esto es importante en una cuenca, es cuál es la diferencia de altitud, pero también es, bueno, las zonas altas a qué distancia están, ¿no? Es lo que también hablábamos el otro día con la planicie de inundación del arroyo Maldonado. ¿Por qué se nos inunda prácticamente al poquito rato de los principales eventos de precipitación? Y porque ahí la sierra de los Caracoles y demás lo estamos viendo de San Carlos, ¿no es cierto? Algo parecido pasa también en la cuenca del el arroyo Rocha. Ustedes tienen bastante cerca el sistema de la Cuchilla Grande, digamos, y tenemos las tierras más altas a una distancia muy corta de la carretera o de la playa. Obviamente todo esto termina condicionando qué es lo que vemos a lo largo de ese gradiente longitudinal, ¿no? Se utilizan diferentes escalas, ¿no es cierto? Acá le pusimos una a título de ejemplo, que está con los términos en inglés, pero hay diferentes sistemas de clasificación y todos ellos utilizan el tamaño y distintas transformaciones, como logaritmo en base 2 o otras alternativas. Obviamente, la idea no es aprenderse de memoria esta tabla, sino saber, digamos, cuál es la lógica, ¿no? Y si alguna vez encuentran un término que no tienen la menor idea en inglés, bueno, les puede quedar la tabla y saber exactamente a qué se están refiriendo con algunos términos que nos pueden parecer incomprensibles, ¿no? Pero hay distintos sistemas. Obviamente, cuando uno hace una descripción, hace una referencia a la aproximación que está utilizando. Además del tamaño, como ustedes ya anticiparán, tiene particular importancia la composición de esas rocas, ¿no? Si es granito, si es basalto, si es caliza, porque eso tiene densidades muy distintas, ¿no? Entonces, además del tamaño, nos va a importar la densidad y la composición mineral, ¿no es cierto?
Una de las cosas que vamos a estar viendo en la salida de campo, que vamos a estar recorriendo muchas áreas que justamente tienen una base importante de caliza, ¿no? No en vano estamos cerca de las principales explotaciones de Portland. Estos sistemas de caliza muchas veces son similares a una especie de queso gruyère, por ahí corre agua subterránea y emerge en altitudes muy altas, y no nos sorprende de que, por ejemplo, tengamos, bueno, las dos principales compañías de suministro de agua están en estas zonas que vamos a recorrer. Me estoy refiriendo tanto a agua salud como nativa, ¿no? Vamos a entrar ahora en un esquema de análisis del sistema de drenaje de Orton, que de alguna manera nos establece una jerarquía de los tributarios, ¿no? Y esa jerarquía lo vamos a denominar orden, ¿verdad? Fíjense en este esquema que aparece acá. Vamos a comenzar por las nacientes. Fíjense que las nacientes las denominamos cursos de primer orden. Es decir, son cursos que pueden ser permanentes o intermitentes, pero que no reciben ningún otro aporte de otro tributario, ¿no? Esos son de orden 1. Cuando dos tributarios, dos cauces de orden 1 se unen, forman un curso de orden 2. Un curso de orden 2 se forma justamente por el aporte de dos tributarios de orden 1. Y una sección que denominamos de orden 3 justamente tiene que resultar de la integración de dos de orden 2. Si a este de orden 2, este bracito fuera de orden 1, sigue manteniendo el orden 2. Para incrementar a orden 3 tienen que ser, se genera por la unión de dos tributarios de orden 2. Lo mismo pasa aguas abajo cuando ustedes ven este curso de orden 4, que en realidad resulta de la unión de dos tributarios de orden 3. Fíjense que el de 3 recibe un pequeño cauce acá de orden 1 y no cambia, sigue siendo 3. ¿Queda claro cómo se construye este sistema jerárquico de órdenes? Esto es fundamental que lo entiendan porque después lo vamos a estar usando varias veces. Queda claro. Lo hemos visto en otros cursos también. Sí. Al menos son unos compañeros. Muy bien, muy bien. Una cosa que, o sea, justamente en uno de estos cursos, un profe Franco nos comentaba que tipo, como el Estado uruguayo tiene un sistema que es igual pero al revés, digamos. O sea, el que desemboca en el mar es de orden 1 y después como que va subiendo. Nos comentaba como una curiosidad. Sí, pero ese no es el sistema, digamos, aceptado o utilizado de forma internacional y que de hecho van a ver en toda la literatura. Y esto es importante porque yo en realidad no he visto documentos así importantes donde he encontrado el sistema invertido, ¿no? No sé si tú, Guillermo, lo has visto. Sí, la lógica acá en Uruguay era que la única persona que empezó a trabajar en el tema cuencas en Dinagua empezó tratando de algo más grande. Entonces empezó a hacer una clasificación numérica de todas las cuencas y subcuencas del Uruguay, partiendo por las más grandes. O sea, a esas le llamó de orden 1, que es totalmente lo contrario que lo que estaba explicando Néstor. Entonces después fue reduciendo. El tema es que cuando llegás al mayor nivel de detalle, a los cursos sin afluentes, en las cuencas más grandes, le tenía que asignar un orden mucho mayor que en las cuencas más chicas. ¿Tá? Porque empezó a reducir, ¿no? Orden 1, 2, 3, 4, 5, 10. Supónganse que llegase hasta el 10, en otras solo llegaban hasta 5. ¿Cuál es el problema lógico con eso? Es que los tramos de arroyos que son comparables, porque son de cabecera, se les terminan asignando numeraciones o órdenes, en este caso, diferentes. Y el otro problema es que si vos
entendés ese concepto de orden como el que aparece en la literatura académica, estás hablando exactamente de todo lo contrario. Pero es un tema de falta de teoría detrás del sistema de clasificación. Fue un tema que en la práctica se fue construyendo. Y si ustedes van ahora al visualizador del IDE, de la infraestructura de datos geográficos, datos espaciales del Uruguay, van a encontrar que les permite una visualización en el navegador de las cuencas, y te dicen de orden 1, de orden 2, y ustedes fíjense que las de orden 1 son las cuencas grandes, las de orden 2 se van reduciendo un poquito, y es totalmente contrario a lo que Néstor está hablando. Seguramente es lo que Franco les comentó. Yo ahora les copio Sí. el visualizador de IDE ahí en el chat para que los que quieran lo puedan explorar. El mundo del Muy bien. revés, Uruguay. Sí, pero hay que Exacto. entender la base histórica del desarrollo, en qué momento fue hecho, con qué recursos. Tiene su razón, digamos. El tema es que Claro, ahora claro. ese camino es muy complicado, porque, o sea, por suerte alguien estaba trabajando en eso, por lo menos, y bueno, y se avanzó en cierto sentido. El tema es que queda todo referenciado a algo que después no es comparable entre sí. Exactamente. Y fíjense que hay una serie de relaciones entre el sistema de órdenes, que acá debes de verlos en color, lo vemos en números, los tributarios 1 y así sucesivamente hasta el cauce principal, el que seguramente termina desembocando en el océano o en otro cuerpo de agua, que es el 4, pero fíjense qué relaciones interesantes que aparecen, ¿no? Uno es, veamos la curva número 1. La curva número 1 está relacionando el orden con el área de la cuenca de drenaje. Es decir, una cuenca de drenaje cada vez más grande va a tener un curso de agua de mayor orden. Y como ven, hay una relación muy fuerte entre estos dos aspectos, por una sencilla razón, que el área te está determinando en definitiva cuánta agua acumula, cuánta agua colecto, y cuanto más área, mayor es la posibilidad de tener una red cada vez más complejo. En esto, fíjense, llega a orden 7, 8, 9. ¿Qué es 8, 9 en los casos que nosotros conocemos? Bueno, eso estamos hablando del río Uruguay, del río Paraná, o la cuenca amazónica que puede llegar, si no recuerdo mal, al orden 10 o 11. ¿Ah? Entonces, primero hay una relación muy fuerte entre el área y el orden. A su vez, fíjense, en la línea esta punteada, la número 2, va a haber una relación también muy acoplada entre el orden y el largo del sistema entre la desembocadura y el punto más distante, ¿no? De la desembocadura, o dicho de otra forma, el punto más distante de la divisoria de aguas de esa cuenca, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, veamos la relación que hay entre la número 3, que la número 3 nos está relacionando el orden, perdón, porque aquí estamos llamando 1, 2, 3 y 4 acá. Lo que estamos llamando a 1 es con el primer eje, que es el área. El 2 es con el largo, kilómetros. El 3 es con el número de sistemas de aguas corrientes que tenemos a nivel global. Como ven, es una relación inversa. A nivel global, en la biosfera tenemos una cantidad gigantesca de cursos de agua de orden pequeño y tenemos muy pocos cursos, grandes ríos de orden 8 o para arriba. ¿tá? Esos son los grandes ríos, Paraná, Uruguay, Amazonas, Orinoco, etc. ¿tá? Y después tienen la relación 4, que es este eje, que este eje es ese que nos está indicando la sinuosidad.
¿tá? Que lo vamos a ver en estos momentos cómo lo calculamos, ¿tá? Pero en definitiva, hay otra vez relaciones que son muy fuertes, como veíamos en la geometría hidráulica, y que nos permite entender varios aspectos del paisaje, ¿no? De la magnitud de un río, en función de la cuenca de drenaje, etc. Piensen nomás en la cuenca del Río de la Plata. La cuenca del Río de la Plata es la segunda cuenca del continente. Sus límites pasan por cerca de o forma parte de la ciudad de San Pablo, de esta cuenca. Forma parte del Pantanal en Brasil, Bolivia, todo norte de Argentina, Paraguay. Imagínense lo que es todo ese territorio cosechando agua y drenándola, ¿no? Perdón, así que los de menor orden tienden a ser más sinuosos. Los de menor orden, ahora lo vamos a ver, este cociente, cómo se calcula, al contrario. Claro, es por la línea recta, me acuerdo de haberlo estudiado, ¿no? Exactamente, sí. O capaz lo estoy leyendo al revés. Exactamente, lo estás leyendo al revés. Ahí va. Un curso, cuanto mayor orden tiene, más sinuoso es, ¿tá? Ahora vamos a ver cómo lo calculamos para que puedan entender este parámetro, ¿no? Ahí va, gracias. Otro aspecto muy interesante es que hay una gran heterogeneidad desde las nacientes hacia la desembocadura. Heterogeneidad que pasa por el tamaño de las partículas, heterogeneidad que pasa por la velocidad del agua, por el ancho y la profundidad del cauce, etcétera, etcétera, ¿tá? Un parámetro que justamente vamos a analizar ahora es esto de la sinuosidad. La sinuosidad es un coeficiente que te está relacionando la distancia del canal, es decir, te pones a recorrer todo este canal y lo vas midiendo. No sé si se ve mi puntero. Se ve el puntero, sí. Ahí está. Y la distancia del valle es simplemente la distancia en línea recta entre la parte más alta y el punto donde termina, ¿tá? Entonces, ese cociente me dice qué tan sinuoso es. Los cursos que decimos que son de naturaleza meandrosos se clasifican aquellos que presentan un coeficiente más grande de 1,5. ¿Tá? Ojo con los gráficos, ¿no? Porque hay gente que, así como lee al revés el sistema de Orton, puede cambiar el sentido del denominador, ¿no es cierto? Y esto se te modifica, ¿no? Pero acá lo que te está indicando es que el coeficiente es sustancialmente más grande cuando estamos hablando de órdenes chicos, es decir, en ese caso existe una relativa correspondencia entre todo ese recorrido del curso de agua, que suele ser bastante recto, y la distancia de esa cuenca. Ese número se va haciendo cada vez más chico, ¿no es cierto? Porque la distancia que recorre el curso es gigantesca en relación a la línea recta. ¿Ah? ¿Está claro? Perfecto. Sí. Muy bien. Otro aspecto que es importante, muchachos, es que los canales, los cauces de los ríos y las planicies de inundación son componentes del paisaje absolutamente dinámicos. Es decir, donde vemos hoy día, donde ubicamos un cauce, probablemente en décadas de repente no esté, o esté ocupando otra posición en la planicie de inundación, o ver en la planicie de inundación antiguos cauces, ¿no es cierto? Eso nos está hablando de una dinámica
importante donde estos cursos están oscilando en el paisaje por una dinámica básicamente de transporte de sedimento que en determinado momento obturan el drenaje y el sistema busca otras alternativas, ¿no? Incluso podemos ver planicies de inundación pasadas. Podemos identificar en el paisaje, por ejemplo, paleocostas, ¿no? Vinculadas a justamente otras planicies de inundación, capaz que con otros niveles de caudales, descarga y por lo tanto profundidad de ese cauce, ¿no? En ese sentido, en los cursos de agua existe una heterogeneidad espacial muy grande que vamos a analizar a continuación. Y esto lo vamos a ver en la salida de campo. De hecho, si ustedes recorren un curso de agua cercano a la sierra, algo que van a ver es una gran heterogeneidad. Por ejemplo, van a encontrar secciones donde hay un flujo de agua muy rápido, donde hay partículas grandes, y de repente otros sectores donde hay un flujo de agua más laminar, más calmo. No es cierto que muchas veces en el campo le dicen pozones, por ejemplo, y a esto le dicen rápidos, pero además, otra de las cosas que van a ver es una heterogeneidad entre los márgenes, ¿no? Márgenes donde se produce fundamentalmente erosión y otros márgenes donde, por ejemplo, se produce más acumulación de sedimento. Entonces, esto es muy importante y lo vamos a estar analizando en profundidad cuando entremos en el capítulo de los ríos, que un río, además de la heterogeneidad que estamos hablando entre las nacientes y la desembocadura, tiene una considerable heterogeneidad en una escala mucho más pequeña. De repente esto lo vemos en 50 metros del curso de agua. Y esto nos condiciona que organismos que encontremos, que busquemos, por ejemplo, acá en la sección de rápidos, probablemente no lo encontremos en la sección de pozones. O, por ejemplo, la acumulación de hojarasca en descomposición lo encontremos acá y no en la sección de rápidos. Como vemos, esa heterogeneidad espacial tiene un impacto gigantesco también en el funcionamiento del sistema, en la distribución de los organismos y en el funcionamiento. ¿Ah? Acá les pusimos también los términos en inglés de cómo se denominan esas zonas de pozones o esas zonas de rápidos para que lo puedan explorar en la literatura. ¿Ah? Obviamente, para que eso tenga lugar, ocurre siempre y cuando tengamos un portafolio diverso de tamaños de partículas, ¿no? Toda esta complejidad ocurre siempre y cuando en ese paisaje, en ese cauce, en esa planicie de inundación, haya partículas de muy diferente tamaño y de composición, porque eso es lo que origina a lo que pasa al filtro digamos, de la velocidad del agua, qué es lo que queda en un sector y qué queda en otro. ¿Ah? Es decir, esto existe por la velocidad del agua, pero se genera a partir de que existe un universo diverso de partículas, en tamaño y en composición. ¿Ah? Preguntas hasta acá antes de pasar a embalses. Adelante. ¿Dudas o consultas? Yo lo que no termino de entender es si lo que denominamos pools se dan solamente en esas zonas sinuosas de los meandros, digamos, donde visualmente se visualiza esa curva, o si se dan también en tramos como más rectos, digamos, ¿no? Más regulares. Se dan también en tramos rectos, exactamente. Ocurre también en tramos rectos, y de hecho lo vamos a ver en la salida práctica, que vamos a estar viendo justamente en secciones relativamente rectas una alternancia de pozones y rápidos. ¿Ah? Perfecto, gracias. Acá me hace una observación, Guillermo,
que es correcta. Miren, en relación al gráfico que veíamos anteriormente, ¿qué significaba en la relación 4S? Yo lo tomé como sinuosidad y realmente existe una relación con la sinuosidad. No estoy completamente seguro si es una recta, pero este S también se está refiriendo a pendiente, es decir, la diferencia entre el punto más alto de la cuenca y la zona de desembocadura. ¿tá? Es decir, los cursos de agua de pequeño orden, ¿tá? Van a tener gradientes, digamos, altitudinales menores en relación a cursos de agua de mayor orden, ¿tá? Porque van desde la altura de los Andes hasta el nivel del mar, ¿no? Disculpas por ese error, porque tomé el coeficiente S como el de sinuosidad, y tiene razón Guillermo que eso se está refiriendo en definitiva a pendiente, ¿tá? Es decir, los cursos de agua de mayor orden, ¿tá? Van a tener justamente un gradiente de pendiente más fuerte que un curso de orden pequeño. ¿tá? Esto también depende de cómo construimos esa relación. Disculpen por el error. Perfecto. Héctor, un comentario. No, gracias por la aclaración. Después, cuando volvamos al tema de sistemas lóticos, vamos a ver el concepto de ipsográfica, que tiene que ver con seguir la pendiente o la altura del territorio a lo largo del cauce general de un sistema lótico. Vamos a ver un ejemplo muy simple. Y bueno, este tipo de relaciones las vamos a volver a repetir y analizar más en detalle. Gracias, Néstor. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? De eso último que dijeron, entonces, yo había notado del video que estaba subido que en los cursos de primer orden tienen mayor pendiente por lo general. Tienen una pendiente más grande en función de la distancia que recorren. ¿Me explico? En una distancia más corta tenés un gradiente de altura más grande. En relación, pongamos un ejemplo muy concreto. Si estamos en la cuenca del arroyo Maldonado, de hecho vamos a visitar la cuenca del arroyo Maldonado, si nosotros nos paramos, por ejemplo, en la Sierra de los Caracoles, de repente desde la zona más alta bajás por el curso de agua 100 metros y podés tener un gradiente de repente de 100 metros de diferencia. ¿tá? Pero si haces la misma distancia en la planicie de inundación, en la desembocadura en el mar, de repente hiciste 100 metros o hiciste de San Carlos hasta el mar y estás sobre el nivel del mar y no tenés variación en ese gradiente. Es así como tenemos que interpretar ese cociente. Disculpen el error que lo tomé como sinuosidad, pero esa relación tiene que ver con pendiente. Pero se calcula de esa forma. Ahora, si vos mirás el gradiente total, obviamente un curso de una cuenca de cuanto mayor es el orden, es el que te puede presentar un gradiente más grande entre la naciente y la desembocadura. ¿no? Pero esto se calcula por tramo. ¿Se entiende? ¿Dudas? Lo vamos a ver, lo vamos a ver en la salida de campo, que en una distancia muy corta vemos grandes diferencias, incluso vemos saltos de agua, digamos, de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, que a veces algunos de esos saltos de agua un poquito más altos terminan constituyendo una barrera para el ascenso de, por ejemplo, peces en las partes más altas. ¿no? ¿no? Muy bien. Vamos a sistemas que se originan justamente a partir de sistemas de agua corriente
pero que represamos, ¿no? Y ahí se forman estos reservorios, represas, tajamares, que tienen características híbridas dentro de lo que hemos estado analizando hasta hace un minuto. Es decir, hay partes del sistema que sigue manteniendo un comportamiento típico de un río, y hay partes del sistema que ya comienza a funcionar como un cuerpo de aguas quietas, como un lago, ¿tá? Y existe una zona de transición, ¿no es cierto?, donde, digamos, el sistema es híbrido entre características de un río y un lago. ¿Qué queremos decir de esas características? Bueno, un lago, ¿no es cierto?, en la sección más profunda de una represa, es muy probable que de repente encontremos diferencias importantes en la temperatura, por ejemplo, entre la superficie y el fondo. Encontremos gradientes de oxígeno y pH que vamos a estar analizando. Pero esos gradientes verticales no aparecen en un río o en un arroyo. ¿Por qué? Porque aquí el flujo básicamente permite mezclar toda esa columna de agua que va transcurriendo sobre el cauce. En cambio aquí se pueden formar capas, como vamos a ver, de diferente densidad, y realmente tenemos masas de agua que son muy distintas entre superficie y fondo. Pero además, y esto lo vamos a estar analizando en profundidad, obviamente a medida que la velocidad del agua va disminuyendo desde la transición de río a lago, por ejemplo, comienzan a sedimentar un montón de partículas, ¿no? Y de repente, aquí tenemos aguas que son más turbias, por mayor material en suspensión, y de repente aquí en el lago tenemos aguas más claras porque gran parte de ese material en suspensión de repente quedó en la zona de transición, ¿tá? Es decir, los reservorios son también sistemas de una gran complejidad espacial, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical en la profundidad, ¿tá? Y vamos a estar analizando justamente esta heterogeneidad y qué impactos tiene en el funcionamiento y en el metabolismo del sistema, ¿no? Acá justamente les aparece una adhesión de lo que denominamos río, y zona lacustre, para que ustedes puedan ir explorando las principales diferencias en las propiedades físico-químicas, en la calidad del agua y en el funcionamiento. Esto no se preocupen porque vamos a entrar en detalle cuando veamos el componente de reservorios, ¿ah? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Este archivo, muchachos, la idea es justamente presentar aspectos muy fundamentales, digamos, del contexto abiótico, ¿no es cierto?, de un cuerpo de agua, ¿no? Sea de aguas quietas, de aguas corrientes o sistemas híbridos como son los reservorios, ¿ah? Ahora, después del corte, vamos a entrar en lo que es el análisis de las principales características y propiedades del agua, y de esa forma vamos a ir terminando la descripción de lo que llamamos coloquialmente el escenario, ¿tá? En este momento lo que estamos analizando son todos los componentes no vivos del sistema, o, dicho de otra manera, el marco abiótico del sistema. Una vez que terminemos de ver estos aspectos, vamos a entrar de lleno a presentarles los jugadores, los actores del sistema, que son todos los componentes vivos o los organismos, ¿tá? Si te parece bien, Guillermo, son las 5:25, vamos a hacer un corte de 5 minutos para que puedan estirar las piernas, ir a boxes, y volvemos 5:30. ¿Les parece bien? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Traten de no demorarse la vuelta, gente. Si no, quedan colgados después. Abrazo, ¿no? Bien. 5:30.
Vamos a retomar la grabación. Perfecto, perfecto. Hola de nuevo. Muy bien. Hola de nuevo. Vamos a continuar con el siguiente archivo. Yo creo que en la nomenclatura de la plataforma lo tenemos como clase 3, ¿no es cierto? Perfecto. En esta clase 3 vamos a inicialmente a profundizar en algunos aspectos de esta heterogeneidad que tienen en el espacio los sistemas acuáticos, ¿no? Y vamos a comenzar de nuevo por sistemas lénticos. Fíjense este esquema que aparece en el diapositivo que estamos compartiendo. Aquí, fíjense que aparecen dos grandes zonas en un cuerpo de aguas quietas, lo que llamamos la zona litoral y la zona limnética o la zona de aguas abiertas, ¿tá? ¿Cómo distinguimos una zona de la otra? La distinguimos justamente por la presencia o la ausencia de plantas acuáticas, ¿tá? Y concretamente la profundidad a la que se establecen las plantas sumergidas es el límite de esa zona litoral, ¿tá? Obviamente, muchachos, nosotros podemos tener un cuerpo de agua que sea totalmente zona litoral. Por ejemplo, Laguna del Diario es un sistema que no tiene prácticamente una zona de aguas abiertas, porque tiene vegetación en todo su lecho, ¿no es cierto? Pero normalmente en un lago relativamente conservado siempre distinguimos una zona litoral y una zona de aguas abiertas libre de plantas acuáticas. Me estoy refiriendo fundamentalmente a angiospermas, gimnospermas, ¿no es cierto? Y distintos grupos de macroalgas, ¿ah? Pero fíjense, esa es una heterogeneidad que de alguna manera está en el eje horizontal, pero también hay una heterogeneidad importante en el eje vertical, en la columna de agua. Y hay una zona iluminada que denominamos zona eufótica, una zona donde llega luz y llega luz en una intensidad que es posible la fotosíntesis, ¿tá? Y tenemos una zona donde la luz no alcanza, luego vamos a ver cómo es la penetración de la luz en la columna de agua, que es la zona carente de luz o zona afótica, ¿no? Y por último, de los compartimentos que identificamos en un cuerpo de aguas quietas, tenemos la zona bentónica. La zona bentónica es justamente la interfase agua-sedimento, ¿no? Y aquí tenemos en profundidad una cantidad de organismos que están viviendo en esa interfase, cumpliendo una cantidad de procesos claves. Pero la zona bentónica es la zona profunda, la interfase agua-sedimento, y por supuesto lo vamos a encontrar en la zona limnética o de aguas abiertas, y también tenemos una zona bentónica en la zona litoral. ¿Perfecto? Acá ustedes tienen otro esquema, donde de nuevo vemos la zona litoral, la zona limnética, y aquí con un mayor nivel de discernimiento lo que es zona fótica o zona eufótica y zona afótica, ¿ah? Luego vamos a ver cómo determinamos esta profundidad entre una capa y otra. Ahora, si nos vamos a un cuerpo de agua, de aguas corrientes, también tenemos una heterogeneidad importante, básicamente entre esas zonas de fuerte corriente, de correderas, y las zonas de calma, pozones, o como prefieran llamar, ¿ah? Es decir, que en una sección que a veces es una distancia muy cortita, 25 o 50 metros, podemos encontrar toda esta secuencia de ambientes en un curso de agua corriente, ¿ah? Al mismo tiempo, nosotros encontramos márgenes distintos, ¿no es cierto? Tenemos márgenes donde predomina la erosión y márgenes donde se nos deposita material, ¿ah? Entonces, como vemos, los sistemas lóticos también presentan una gran complejidad espacial con ambientes que son muy heterogéneos en una corta distancia. Y eso significa, muchachos,
que si yo voy imagínense que están en un programa de monitoreo de calidad de agua, una cosa es poner el sensor de oxígeno acá y otra cosa es ponerlo acá, en la corredera, ¿no es cierto? Puede haber diferencias y esto ya nos plantea una serie de desafíos de cómo realizamos las diferentes estrategias de muestreo, ¿no? Otro punto que les puse este esquema para... ustedes son muy jóvenes, pero los niños de la década del 70 conocían en profundidad este término, el Talwed. El Talwed a principios de los años 70 estaban todos los diarios y demás, porque era la base sobre el cual se estableció los límites del río de la Plata entre Uruguay y Argentina, ¿no es cierto? Que es justamente la línea de mayor profundidad de un cauce, ¿no? Otro aspecto que hablamos hace un minuto es la heterogeneidad de canales que podemos encontrar en una planicie de inundación. Canales primarios, canales secundarios, canales abandonados. Podemos tener en esa planicie de inundación cuerpos de agua lénticos que se originan de canales abandonados. Luego lo vamos a ver, por ejemplo, en la cuenca amazónica, un tipo de ecosistema muy particular de aguas quietas que hay justamente en la planicie que se llama Osborne Lakes, ¿no? Como vemos, hay también en la planicie de inundación, en otra escala, podemos encontrar sistemas de muy diversa naturaleza. Pero tal vez el zoom de la complejidad lo pone sobre la mesa este esquema, porque hasta ahora lo que hemos estado analizando son el flujo de agua superficial, pero asociado al flujo de agua superficial hay un flujo de agua subsuperficial o subterráneo, que a veces acompaña el cauce, u otras veces transcurre de forma lateral al cauce o por otras secciones de la planicie de inundación. Esto es justamente lo que se denomina zona hiporreica. Y esa zona hiporreica obviamente tiene toda una cantidad de intercambios con el agua que transcurre en el canal activo, ¿verdad? Y fíjense que hay distintas zonas hiporreicas, las que están debajo del cauce, las que están aledañas al cauce, en lo que se denomina la sección parafluvial, etc. Tenemos en realidad, como ven, una importante complejidad, y en este caso muy relevante, porque hay una cantidad de intercambios entre la zona hiporreica y el cauce, de organismos, de compuestos, etcétera, que obviamente hay que comprender y nos van a permitir entender qué es lo que pasa en estos cuerpos de agua corriente, además de todos los procesos que ocurren aguas arriba o los procesos en las planicies de inundación con los cuales a veces el cauce se conecta, ¿no? Esto lo vamos a ver con Guillermo en detalle. En definitiva, cuando estamos analizando la dinámica de un río o un arroyo, estamos mirando prácticamente 4 dimensiones. Estamos mirando la dimensión longitudinal, la conexión con la planicie de inundación, la conexión con la zona hiporreica y el tiempo, ¿tá? Así que vayan tomando aliento porque esa clase es bastante compleja y con mucho nivel de abstracción, ¿no? Obviamente, esa zona hiporreica está netamente condicionado por la altura de las napas freáticas, y se está alimentando exclusivamente de, digamos, cuerpos de aguas subterráneos superficiales, o se conecta con algunos más profundos, ¿ah? Al mismo tiempo, muchas veces los cursos de agua y los humedales terminan siendo zonas de recarga para muchos cuerpos de agua subterráneos, ¿no? Entonces, ahí tenemos intercambios en todas las direcciones, ¿no? Pero incluso si miramos una planicie de inundación, también vemos diferentes alternativas o compartimentos.
Uno es el cauce, ¿no es cierto? O el canal que está asociado a lo que es el nivel más bajo y el nivel más alto de agua en un ciclo hidrológico. Esto es lo que se llama, acá tienen el canal asociado a los niveles de flujo base, y acá tienen la planicie de inundación hidrológica, que justamente involucra la oscilación del nivel entre el flujo base y los flujos de tormenta. Pero después tienen la planicie de inundación topográfica, que nos está indicando dónde puede llegar el agua en eventos extremos o con una recurrencia muy, pero muy alta, una vez cada 100 años o una vez cada un milenio. De hecho, muchas veces nosotros en el paisaje identificamos estas terrazas, y estas terrazas están muy lejos de donde de repente hoy día ustedes pueden encontrar el cauce, ¿no es cierto? Muy bien, preguntas hasta acá. Con esto repasamos todos estos elementos de la heterogeneidad espacial, y ahora nos vamos a entrar en el análisis de esta matriz formidable que es el agua. Preguntas, aprovechen antes del cambio de tema. La zona hiporreica es exclusivamente la que acompaña de forma muy cercana, está directamente relacionada con el cuerpo de agua, digamos, visible, o si, digamos, cuando hablamos de un acuífero también hablamos de una zona hiporreica. Depende de la profundidad del acuífero. La zona hiporreica son esos acuíferos que tienen contacto con los flujos de agua superficial, con el cauce, sea que están debajo del cauce o están al costado, pero tienen un intercambio fluido con el cauce, porque vos tenés acuíferos que de repente están a 1000 metros de profundidad, a 500 metros de profundidad, y que obviamente no tienen un intercambio con los cuerpos de agua que están sobre la superficie. Así que exclusivamente tiene que existir esa relación o ese intercambio, digamos, entre ambos sistemas. Si no, es otra, son acuíferos y punto, ¿no? Está, perfecto, gracias. Profundo. Ahí va. Perfecto, gracias. Un comentario con Más respecto. preguntas. Definir el límite entre la zona hiporreica y la napa freática es complejo, porque hay una continuidad del transporte de agua, ¿no? Pero bueno, en general la zona hiporreica no debería diferenciarse demasiado físico-químicamente del curso de agua con la que está interactuando. Y depende de si vos tenés una zona en donde hay un aporte efectivo de la napa freática hacia el sistema superficial, o en realidad es flujos al revés, ¿no? Hay veces que es tal el caudal transportado en el seno de los sedimentos, en donde en ciertas condiciones el curso superficial desaparece y vuelve a aparecer aguas abajo. Eso se da mucho en la zona de serranía, con grandes clastos, ¿no? Con grandes piedras, en donde, ¿no? Y arena gruesa, en donde el agua llega a desaparecer. Y hay organismos que están adaptados a vivir en el agua bajo los sedimentos, aún peces. Aunque sería algo difícil de entenderlo, uno piensa, bueno, sí, microorganismos, pequeños animales. Hay peces que están adaptados a vivir entre los sedimentos en la zona hiporreica, asociados a la zona hiporreica. Y bueno, es digamos, uno de esos microambientes cuando uno piensa en un sistema de aguas corrientes, no los considera demasiado, digamos, y sin embargo tienen un rol que es fundamental en el funcionamiento del ecosistema como todo. Ya volveremos. Sí, a mí me cuesta Sí. hasta imaginarlo, digamos, en ese sentido, ¿no? Como una cosa que uno no suele ver, digo, me cuesta imaginarlo. Entiendo los esquemas y todo, pero, ¿viste? O sea, considerarlos en la realidad y pensar en todos esos sistemas que pasan subsuperficialmente o subterráneamente, claro, sí, es complejo. Está bueno. Pero mirá, si un día te interesa ver estos ecosistemas, esa conexión, te aconsejamos que te vayas hasta Bonito o hasta Nobres, en el Pantanal, en el centro del continente, y ahí vas a ver justamente sobre una matriz de caliza. Te va a sorprender de repente cómo un flujo de agua subterránea emerge en un punto del paisaje y forma un arroyo. O como un arroyo de tamaño medio de repente desaparece en el paisaje, ¿no? Después exploren en internet, eso realmente es el paraíso. Les recomiendo un día háganse tiempo, esperen que se vaya Bolsonaro de Brasil y tómense el ómnibus hasta ahí y recorran ese lugar que es maravilloso, ¿eh?
Perfecto, tomo nota, muchas gracias. Yo tengo unas fotos de Néstor en shortcito corto, en bonito, que No, realmente es algo increíble. Mirás las fotos y pensás que estás en el Caribe, ¿tá? Pero justamente ves esa conexión impresionante entre el flujo subterráneo y el flujo superficial, y te genera eso por el sustrato que corre, aguas absolutamente transparentes que parece que estás buceando en el Caribe, ¿no? De las aguas tan transparentes que tiene. ¿Ah? Y está ahí nomás. Es un día y medio de viaje en auto, ¿no? Bueno, sigo avanzando. Cuando comenzamos a analizar el agua como matriz donde se desarrolla muchos de los procesos que vamos a estar analizando y donde viven los principales componentes vivos o bióticos del sistema, hay una particularidad del agua que es muy característico de la misma, que es la relación entre la densidad del agua y la temperatura. Y eso tiene que ver con la configuración de la molécula de agua en diferentes estados, sea sólido, hielo, agua o vapor, ¿tá? ¿Cómo es la relación entre la temperatura y la densidad del agua? Seguramente en algún momento de su vida se encontraron con esta relación. Lo primero, ¿el hielo es más denso que el agua? No, al revés. Es menos. Exactamente. Por eso Es explota la menos botella del freezer. Muy bien, pero otra cosa más importante es que el hielo flota sobre el agua, ¿no? Yo sé que les preocupa mucho qué pasa con el enfriamiento de la cerveza, pero piensen primero en la naturaleza, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con que justamente la estructura del hielo tiene una disposición de las moléculas del agua muy, muy ordenado, y que en definitiva tiene una densidad mucho menor que en el estado líquido. Este esquema nos lo permite ver claramente, ¿no es cierto? Entonces tenemos una particularidad que de hecho no tienen muchos otros compuestos en la naturaleza, que en estado sólido sea menos denso que en estado líquido, ¿no? Esa relación tan particular se denomina anomalía de la densidad, ¿tá? Y vamos a explorarla en el siguiente gráfico. Fíjense en aquí, ustedes tienen la temperatura desde 0 hasta 30 grados, ¿tá? Y tienen la densidad, ¿tá? ¿No? Aquí la mayor densidad de la molécula de agua ocurre a 4 grados centígrados, a 3.98 para ser más exacto, y aquí es donde el punto de mayor densidad y comienza a ser menos denso, hacia aquí o hacia temperaturas menores o mayores, ¿tá? Esta es una relación muy particular y por eso se llama anomalía de la densidad. Pero esto, como vamos a ver, gobierna muchos procesos claves, y como vemos, es una relación no lineal, pero que incluso los gradientes de cambio de densidad son diferentes según el gradiente de temperatura que estemos considerando, ¿tá? Una pregunta básica: ¿qué es más denso, el agua fría o el agua caliente? ¿Qué pasa en verano después que se toman la cerveza y se tiran en el lago? ¿Qué sensación tienen? Siempre y cuando no se emborrachen, ¿no? Y arriba está más caliente y abajo está más fría. Exactamente. Sería Y evitan más densa la llegar. fría. Exactamente, exactamente, exactamente. En cualquier lago, un día de verano,
con condiciones calmas, ustedes van a evitar llegar a profundidad. No se les va a ocurrir ir a tomar una muestra de sedimento porque está mucho más frío, ¿no es cierto? Se van a quedar ahí sobre la superficie porque justamente el agua más cálida es menos densa y se va a disponer sobre las capas más frías que van hacia el fondo. Pero esa relación no es lineal. Si el agua sigue enfriándose y pasa a estado sólido, ese estado sólido tiene una menor densidad que el agua a 4,5, 5 grados. ¿Queda claro? Clarísimo. Muy bien. Algunas características importantes además de la anomalía de la temperatura. El agua tiene un alto calor específico, solo superado por el amonio o el hidrógeno líquido. ¿Esto qué significa? Que el agua tiene una capacidad de regulación de la temperatura extraordinaria, sea para calentarse o enfriarse. Se enfría mucho más lento, se calienta mucho más lento que la atmósfera circundante, ¿no es cierto? Y cuanto mayor es el volumen de agua, más inercia tiene el sistema. El otro aspecto interesante del agua es su elevada tensión superficial, ¿tá? Y esto hace, y ustedes lo habrán conocido, que hay una cantidad de organismos que no tienen problema de caminar sobre la superficie del agua. Además de los mosquitos, hay arañas y un montón de cosas más que pueden estarse desplazando sin mayores problemas sobre la película de agua, sin problemas de hundirse o algo por el estilo. ¿Ah? Y otro atributo importante es que tiene una viscosidad interesante el agua, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera no está condicionando los procesos de fricción interna en la columna de agua o la fricción en un cauce con respecto al sedimento, etc. ¿Ah? Por eso esas propiedades de la viscosidad asociado además a la velocidad del agua nos determinan los tipos de flujo que veíamos al inicio de la clase de hoy, serán de naturaleza turbulenta o laminar, ¿no? Y la otra propiedad impresionante es el agua como solvente, ¿no? Es un solvente formidable, ¿no? Cuando no lo podemos disolver en agua, apelamos al aguarrás, el alcohol y otras cosas, pero la primera opción es el agua, ¿no? Entonces, como vemos, la matriz tiene una serie de particularidades que es lo que en definitiva, muchachos, sostiene la vida en la biosfera tal cual la conocemos. No quiere decir que no existan otras formas de vida sobre amonio líquido u otros formatos, pero en la Tierra todo se desarrolló sobre esta matriz. Y hoy día podemos comprender desde el punto de vista físico-químico cuáles son estas propiedades que facilitaron todo el proceso de evolución que conocemos. Ahora, esa columna de agua con todas estas particularidades, la luz al entrar, al incidir sobre la columna de agua, es rápidamente absorbida y hay un conjunto de procesos que determinan que en profundidad no vamos a tener los mismos niveles de irradianza o de intensidad de luz que llega sobre la superficie. No solo los mismos niveles, sino que vamos a tener una composición distinta de longitudes de onda, ¿tá? Si nosotros tomamos este grupo de longitudes de onda, el rango ultravioleta que va de 300 a 380 nanómetros, de 380 a 750, que es la radiación fotosintéticamente activa, es decir, la que condiciona todos los procesos de fotosíntesis, o de 750 a 3000, que es la radiación infrarroja. Si miramos este gráfico, vemos que tienen una atenuación en profundidad realmente muy diferente. La roja y la infrarroja se absorbe prácticamente en los primeros centímetros, y las que pueden penetrar más en profundidad
son justamente las fracciones de longitudes de ondas más bajas, la luz azul o ultravioleta. ¿Ya? Entonces, este proceso de atenuación es muy fuerte y vamos a ver qué lo condiciona, pero además de eso es claramente diferencial según la longitud de onda que estemos considerando. ¿Queda claro? Como les indica acá el diapositivo, la radiación que alcanza la columna de agua es rápidamente absorbida. Por lo tanto, se nos genera un gradiente, como vimos en los esquemas hace un minuto, de zonas iluminadas en la columna de agua y zonas oscuras, donde no tenemos luz. Esa atenuación vertical, esa extinción de la luz en profundidad, puede describirse con una función exponencial negativa muy simple. Y de hecho, determinamos un coeficiente, que es el coeficiente de atenuación vertical, que es midiendo, por ejemplo, la intensidad sobre la superficie con una intensidad a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, y lo dividimos sobre la profundidad donde hayamos hecho esas medidas, ¿no? Esta es una forma de calcularlo. Tenemos que usar equipamiento relativamente sofisticado que vamos a ver en la salida de campo, y tenemos otros, digamos, aproximaciones mucho más rudimentarias, pero muy efectivas. Por ejemplo, hundir un disco que tiene un nombre en homenaje a quien lo inventó, el disco de Secchi, que consiste en justamente hundir un disco de 25 centímetros de diámetro, pintado de una forma particular, blanca y negra, y medimos hasta la profundidad que visualizamos ese disco en la columna de agua. Por supuesto, hay una relación bastante estrecha entre la profundidad del disco de Secchi y la profundidad de la zona, el coeficiente de atenuación vertical KD. ¿Ah? Preguntas hasta acá, muchachos. ¿Todo claro? Por ahora ninguna. Justo también estos temas los hemos visto en otros cursos como Introducción a los Sistemas Acuáticos, entonces también tenemos una base. Muy bien. Y eso está Muy bueno. bien, perfecto. Muy bien. Una consulta. ¿Hay mucha gente Adelante. que hayan hecho ese curso? Además de Laura. ¿No? ¿Solo Laura? Gracias. No, para tener idea de Al menos la gente de paisaje, 90% seguro que ninguno la hizo, ¿no? Perfecto. Muy bien, muy bien. Yo la Gracias. hice también, pero por la LGA. Muy bien. Comparto pantalla el siguiente slide. Como veíamos en el gráfico anterior, cada longitud de onda tiene un coeficiente de absorción distinto, ¿no? Si tomamos el agua pura, es decir, agua sin organismos, etcétera, por ejemplo el agua de la canilla, el 65% de la luz roja, estamos hablando de 720 nanómetros, es absorbida en el primer metro. Y ahí tienen el coeficiente de atenuación. Por el contrario, la luz de longitudes de onda menor, azul o ultravioleta, es absorbido solo el 0,5% en el primer metro. Eso para tener una idea de las diferencias en términos de magnitud. ¿Ah? Por lo tanto, cuando nosotros percibimos la superficie del agua y el color, ¿no?, que tiene, el color es una propiedad ya muy informativa, como vamos a ver, pero es una propiedad que está condicionada por muchos factores, entre ellos cómo absorbe diferencialmente las distintas longitudes de onda, cómo se reflejan estas en la superficie del agua, pero al mismo tiempo depende, por ejemplo,
si tenemos una abundancia muy grande de fitoplancton e incluso de qué especie lo tenemos. Por ejemplo, a veces tenemos aguas de colores muy marrones y pueden estar asociadas, por ejemplo, a material en suspensión, arcillas, limos, u otras veces pueden estar asociados, por ejemplo, a grupos de microalgas, por ejemplo, diatomeas. O cuando tenemos floraciones de cianobacterias, tenemos colores verde azulados que son bastante característicos. O a veces vemos, esto es muy típico en nuestros sistemas, vemos aguas muy coloreadas, muy amarillentas o a veces de color rojo, y eso está asociado al contenido de materia orgánica disuelta que tiene el agua. Entonces, el color del agua es una propiedad que nos dice muchas cosas, pero hay que saber leerla, ¿no? Porque son muchos procesos los que están en juego, ¿no? Vamos al análisis del gradiente de temperatura en vertical, y esto nos conecta con un capítulo muy importante en el funcionamiento de los sistemas de aguas quietas, que son los procesos de estratificación o mezcla, ¿no? Ustedes van a ver continuamente en este curso que siempre se plantea algo hipotético, que yo diría que es casi utópico, que ustedes van a tomar una muestra de agua o un perfil de temperatura el 6 de enero, ¿no? Pero más allá de que es un evento casi imposible de observar por el feriado y por las vacaciones y las ganas de la playa, la fecha no está elegida al azar, tiene que ver que, bueno, ya tenemos el verano instalado y pasan muchas cosas, ¿no? Fíjense en ese gradiente de temperatura en profundidad. De temperatura en profundidad de un 6 de enero, por ejemplo, de un lago de estos que están en estos lagos que se originan de canelones, ustedes van a poder encontrar perfiles de este tipo, ¿no? Una capa de agua más caliente, una zona intermedia con un gradiente muy fuerte de temperatura, más de 1 grado por metro de profundidad, y una zona más homogénea de aguas frías, ¿tá? Cuando nosotros encontramos un perfil de este tipo, decimos que el lago está estratificado, ¿tá? E identificamos las capas con estos nombres muy limnológicos: epilimnion, metalimnion e hipolimnion. ¿Ah? Epilimnion es la capa superficial más caliente, menos densa. En metalimnion es una capa intermedia con un gradiente muy fuerte de temperatura y densidad intermedia. Y el hipolimnion es una capa relativamente homogénea, más fría y por lo tanto más densa, y se ubica sobre el fondo de ese lago. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasará si de vez de ir a la noche en la nostalgia se van a medir el perfil de temperatura en el mismo lago? Es decir, un 25 de agosto, o si quieren el 24 de agosto. ¿Qué perfil esperan encontrar de temperatura en profundidad? ¿Será de este tipo? Yo me imagino que no van a estar tan diferenciadas esas tres zonas, principalmente porque la capa superior no va a llegar a temperaturas tan altas, me imagino. Estoy adivinando. Muy bien, pero le pegaste, ¿no? Sacaste la guitarra con mucha propiedad, ¿no? Efectivamente, lo que ocurre es lo que acabas de escribir, de que hay un gradiente, no hay un gradiente de temperatura en profundidad, y si hiciéramos este mismo gráfico el 24 de agosto, probablemente esto sea una línea casi recta o con una leve disminución en profundidad. Entre esas situaciones, nosotros siempre hablamos, en función del gradiente vertical de temperatura, estamos hablando de dos grandes condiciones. El lago está estratificado o está mezclado.
estratificados cuando tenemos este perfil que llamamos clinógrado, ¿no es cierto? Y cuando lo tenemos homogéneo, decimos que está mezclado. ¿Queda claro? Sí, este proceso no lo vimos también cuando estábamos viendo embalses, ¿no? ¿Cómo es que se dice? ¿Reservorios? Sí. Ah, ahí va, Embalses, ahí va, exactamente. perfecto. Exactamente, en un embalse, en un día de verano, un embalse relativamente profundo, probablemente tengas un perfil de este tipo. Depende de muchos procesos, no solo de la estación del año que estés, depende de la incidencia del viento, depende esa represa de dónde esté captando agua. Eso te puede modificar totalmente y evitar, por ejemplo, que se generen procesos de estratificación térmica. Pero sacando ese sistema que tiene sus particularidades, un sistema más sencillo como es un lago generado por la extracción de arena, como tenemos en Canelones, en el límite con Montevideo, este es uno de los patrones más comunes. Ahora, fíjense el sistema de clasificación que vamos a estar analizando. Acá se nos abren tres grandes grupos. Lagos que llamamos amícticos. ¿Qué quiere decir este término? Míctico viene de mixis, mezcla. Amíctico significa que nunca se mezclan. ¿Dónde se imaginan que van a encontrar un lago amíctico? En el planeta. Una zona tropical, quizá, asociada a los trópicos. Una zona cálida, quiero decir. Tal vez. Bueno, pero una zona, está muy bien la respuesta. En una zona cálida es Sin muy embargo, probable que también vos... podría ser una laguna costera bien somera, también podría ser amíctico o no, o tiene estratificación. Bueno, vamos por parte. La zona tropical, uno podría pensar que de repente nunca se mezcla. Por la temperatura esperaría encontrar estratificación, pero es muy difícil que esa estratificación nunca se rompa, porque puede venir un temporal, mucho viento, puede venir, por ejemplo, una precipitación muy grande, agua fría, y mezclar el sistema. La ausencia de mixis tiene que ser, muchachos, en condiciones realmente muy particulares. ¿Dónde encontramos sistemas amícticos? Lo encontramos en el polo norte y en el polo sur, ¿no? Son lagos que están debajo de capas de hielo y que tienen una estratificación que denominamos inversa. Vuelvo al diagrama que analizamos hace un minuto. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en el centro de la Antártica, donde hay un lago impresionante debajo de una base rusa, nosotros, después de superar casi 1,5 kilómetros de hielo y llegamos al lago y medimos el perfil, si no nos congelamos antes, veríamos un perfil totalmente inverso. Un epilimnio con temperaturas cercanas a los 4 grados y aguas ligeramente más cálidas en profundidad. Eso es una estratificación inversa. De hecho, muchos de los lagos de altas latitudes que se congelan en el invierno se estratifican también, pero tienen una estratificación que es inversa a la que acabamos de describir. ¿Y eso también Pero se debe a la anomalía de la densidad, digamos? ¿O por es supuesto. otro? ¿Sí? No, ese es el motor, digamos. Esto está netamente condicionado por la anomalía de la densidad. Pero los lagos amícticos son una particularidad, pero ténganlo en cuenta son aquellos que no se mezclan. Y realmente algo que nunca se mezcle es porque tiene una capa de hielo arriba que impide cualquier variación. Después hay otro grupo que se llama lagos meromícticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son lagos que se mezclan parcialmente. No se mezcla toda la columna de agua.
¿Dónde sucede esto? Esto sucede en lagos muy profundos, lagos de 400, 500 y más metros de profundidad. Por lo tanto, los procesos de estratificación y mezcla ocurren en la parte superior de la columna de agua. No involucran a toda la columna de agua, que puede tener incluso hasta 1000 metros o más. Eso es meromixis. Mezcla y estratificación, pero en la parte superior de la columna de agua. Y por último, la categoría de los lagos holomícticos, acá hay un error, no es olimícticos, sino que es holomícticos, se mezclan y se estratifican completamente toda la columna de agua. ¿tá? Entonces, tengo a ver, para que tengo... Adelante, Guille, que no puedo leer el mensaje. Abrí el micrófono nomás. Ah, gracias. No quiero interrumpir. Solo una aclaración. Creo que cuando hablamos de las estratificaciones inversas, el agua de 4 grados no queda en superficie, sino que queda en fondo, porque a 4 grados, a 3,98, es el pico de densidad del agua, y por lo tanto, a medida que el agua se enfría, cae al fondo, y no sé, yo me imagino un lago congelado, en superficie va a ser donde se va a perder el calor, donde la temperatura va a poder llegar al punto de congelación, va a poder estar entre 0 y 4 grados, y el agua de fondo siempre queda a 4 grados en los lagos invertidos térmicamente. No, porque te entendí, 4 grados quedaba arriba, yo creo que los invertidos térmicamente queda al fondo. Estoy buscando algún esquemita en internet para... Sí, está muy bien la acotación, Guillermo, es así. Es decir, lo que vamos a tener cerca de la superficie, esperen que comparto la pantalla para no perdernos. Lo que tenemos cerca de la superficie, en una estratificación inversa, esperen un minutito, ¿tá? El hielo... ¿Sabes, Néstor? Creo que adelante en la presentación hay un esquema de un lago dimíctico, puede ser, lo estoy diciendo en memoria. Sí. Lo vamos a ver ahora en unos minutitos, justamente acá. Ahí tenés los esquemas de temperatura. Gracias. Exactamente. Exactamente, porque fue un error de mi parte, disculpas. En la estratificación inversa, el hielo está a 0 grados, ¿no es cierto? Y es menos denso y por lo tanto está sobre la superficie, ¿no es cierto? Y en la mayor densidad, en esa relación la encontramos a 4 grados centígrados. ¿tá? Ahí les metí un ruido sin querer. Pero fíjense, en este esquema ya me adelanto, acá tienen un lago que se nos estratifica en invierno y luego se nos estratifica en verano, acá con una temperatura de 22 grados en la superficie y 4 grados en el fondo. ¿tá? Acá 0 grados en la superficie y 4 grados en el fondo. Esto es una estratificación que muchas veces denominamos directa, y esta es una estratificación que denominamos indirecta. Y en este lago, probablemente de Canadá, Alemania, Estados Unidos, los periodos de mezcla son la primavera y el otoño. Fíjense que aquí el perfil es todo 4 grados centígrados en cualquiera de las dos estaciones. Entonces, tenemos dos grandes periodos: estratificación estival, estratificación invernal y procesos de mezclas en la primavera y el otoño. ¿Ah? Voy a la clasificación. Entonces, cuando estamos hablando de lagos holomícticos, estamos hablando de aquellos lagos que se mezclan totalmente. ¿tá? Se estratifican y se mezcla toda la columna de agua. Y acá aparecen diferentes tipos, que son aquellos lagos que no se mezclan todos los años, por ejemplo, los casos que indicaba Rodolfo, lagos en zonas tropicales que de repente dependen de ciertos eventos extremos para desestratificarse, o lagos como los que mencionábamos recién, estos lagos artificiales que se generan de la extracción de arena, que son lagos monomícticos. ¿Qué significa esto?
Es un lago que se estratifica en verano y luego permanece mezclado durante todo el año. ¿Ah? Es decir, ahí esos lagos no tienen una segunda estratificación, en este caso inversa, en el invierno, que son los lagos que llamamos dimícticos, lagos que se mezclan 2 veces al año, o dicho de otra manera, lagos que se estratifican 2 veces al año. Y por último, tenemos esta categoría de lagos polimícticos, que son lagos que se mezclan y se estratifican muchas veces. Por ejemplo, Laguna del Sauce. Laguna del Sauce es un sistema polimíctico. Incluso se puede estratificar durante la mañana y mezclarse durante la tarde. ¿Ah? Preguntas hasta acá, muchachos. ¿Qué aspectos les resulta entendibles o qué aspectos les resulta difíciles de comprender en este momento? Sin inhibiciones. Adelante. Yo tengo una duda acerca de la estratificación inversa que mencionabas recién. Si también igual se divide en esas 3 capas o no, si son solo 2. No, son 3 capas. También tenés un epilimnion, un metalimnion y un hipolimnion. ¿Ya? Lo único que en la estratificación inversa, el epilimnion va a tener una temperatura más baja que el hipolimnion, a diferencia de lo que pasa en una estratificación directa. Está, perfecto, gracias. Perfecto. Más Quería preguntas. preguntar por los... Sí, adelante. hablaste de los lagos artificiales que se hacen por la extracción de arena. Sí, Dijiste que eran monomícticos, exacto. porque en verano se mezclaba todos los... No, en verano se estratifican, no. estratifican de forma directa y después permanecen mezclados durante el resto del año. ¿Y por qué se da eso? Bueno, se da justamente por la anomalía de la temperatura, de la temperatura y la densidad. El agua comienza a calentarse, es menos densa y se ubica sobre la superficie. Al ser lagos muy profundos, estamos hablando de lagos que de repente tienen 15, 20 metros, el viento para mezclar toda esa masa de agua tiene que ser muy fuerte, ¿no? Y a veces esos lagos, vieron que están totalmente rodeados de casas o rodeados de bosques, entonces no hay una incidencia del viento, ¿tá? Pero el principal factor es el calentamiento en el verano. Luego, cuando empieza a descender la temperatura, se rompe la estratificación. Guillermo trabaja sobre esos sistemas, les puede explicar con más detalle todavía. Seguramente lo que Gracias. se proponga es cuando terminemos este módulo teórico, tomar el siguiente martes, que calculo que va a ser el otro martes, y presentarle algunos de estos resultados de avance. Les voy a mostrar como forma de adelanto, que comparto acá. Porque me parece que puede ser una buena oportunidad para ir viendo este tipo de sistemas, su funcionamiento en nuestro contexto. Este es un lago que está allí en Lagomar. Nosotros tenemos una boya que fue desarrollada en el CURE y que está allí financiada gracias a un convenio con la Intendencia de Canelones y está monitoreando calidad de agua. Y por ejemplo acá pueden ver desde hace un año y poco, se instaló en julio del año pasado, la temperatura en superficie en la sonda. ¿Cómo se imaginan que será la temperatura en el fondo en estas sondas? Y si está estratificado, las temperaturas en el fondo van a ser menores que las que se encuentran más cerca de la superficie. Mabel, vos dijiste algo. No, yo me lo imaginaba que esa altura del año quizás no tenga tanta diferencia de temperatura. ¿En qué altura decís vos? O sea, tipo en julio a agosto. En julio-agosto sería al principio de la gráfica, y acá al principio temperatura de superficie, ahí la de superficie y de fondo van a ser más parecidas. Exactamente.
Ahí tienen la temperatura de fondo, además de la de superficie. ¿No? Entonces tienen, en julio, hay momentos en donde la temperatura de superficie y fondo es idéntica, pero en verano la temperatura de superficie y la de fondo son muy diferentes. ¿No? Esto lo podemos ver así como una línea de tiempo, o podemos encontrar otras formas de representarlo. Y podemos ver también cómo se modifican otras variables físico de esto, que establece un poco la dinámica. Fíjense el fondo, por ejemplo, como es mucho más estable térmicamente, y se da un calentamiento que es mucho más gradual, ¿no? Que lo que se da en... Y fíjense que estamos acá, este es el último día, estamos acá. Fíjense que ya se empezó a estratificar, estamos en... Hoy es 2 de septiembre. Bueno, el otro martes, yo creo que nosotros estamos avanzando bastante en el conocimiento de esto, hay 2 tesis de maestría desarrollándose con estos datos, estos equipamientos, y creo que está bueno poder aprovechar esto que se está desarrollando acá con recursos propios de la Universidad del Cure para vincularlo al curso. ¿Tá? Así que les doy un poco como para hacerles propaganda para que se sumen, estén dispuestos a sumarse uno de los martes a clase y trabajar esto de forma práctica. ¿Ah? Así que en verano, o sea, simplemente se calienta por el calor y el sol la superficie, no es que yo imaginaba como que se mezclaba o algo, pero en realidad simplemente la diferencia está en eso. No es que en invierno se mezcle porque hay viento, sino simplemente es que no hay suficiente calor como para que la superficie se mezcle. Digo, todo. A ver, les voy a mostrar otra gráfica ahí más compleja. Este es el lago Shangri-La. Ayer nos conocimos con Sofi Rabaquino ahí en la costa de ese lago. Ella va a trabajar seguramente su pasantía en este lago y es vecina allí. Y ayer estuvimos allí conociendo en el campo el objeto de estudio. Fíjese, este esquema describe el régimen trófico del lago Shangri-La, que es un lago no es tan profundo, y la escala de colores involucra la temperatura, ¿no? Por respecto a la profundidad. Fíjense que en julio, cuando fue instalado, el color de superficie y de fondo es idéntico, en el entorno entre los 10 y 15 grados. En cambio, en pleno verano, yo acá no veo una cosa con el zoom, tenemos casi 30 grados en superficie y una temperatura en el entorno de los 20 en el fondo. ¿No? En 3,5 metros de profundidad tenés 10 grados de diferencia, mientras acá tenés prácticamente la misma. Y tenés varios eventos, esto está hecho con varios sensores en profundidad, tenemos sensores cada 1 metro de temperatura, y tenemos datos cada media hora. Fíjense el nivel de discriminación. Hay procesos de calentamiento que duran poco, la estructura térmica no es suficientemente estable, hasta que después de determinado momento en noviembre el lago se estratifica muy fuerte. Pero hay algunos eventos que cambian esa lógica. Esto seguramente tiene que ver con tormentas y con vientos fuertes. Hay una interacción atmósfera-agua que establece el régimen térmico del lago y termina determinando cómo ciclan las sustancias, los nutrientes, dónde hay oxígeno, dónde no hay oxígeno, dónde pueden vivir los organismos, dónde no. Y bueno, y acá en el país esto en realidad, nosotros estamos acostumbrados a los lagos someros polimícticos, como decía Néstor, vas a la laguna del Sauce, que es un sistema que en algunos puntos podés medir 6 metros, pero es tan grande que se mezcla, y lo que lo mezcla es el viento. Y estos sistemas que a veces no llegan a esas profundidades, pero son más chiquitos, y el viento los afecta menos. Entonces vos tenés toda una interacción ahí en el funcionamiento. Pero bueno, esto es propaganda. Después lo vemos. Si les gusta, lo vemos más en detalle. Perfecto. Muy bien, muchachos. Miren, comparto pantalla. Justamente comiencen a analizar este archivo. Aquí sobre justamente la estratificación aparecen perfiles de oxígeno y vamos a ir tratando de entender por qué aparecen estos perfiles tan particulares. Vamos a estar hablando sobre gases disueltos en el agua, todo el equilibrio de ácido carbónico, carbonato y la relación con el pH, el potencial redox, etc. Los niveles de nutrientes, etc. Con esto lo que les quiero indicar es, miren en detalle esta
clases son una parte medular para entender patrones en la columna de agua. Esos patrones se originan por distintos procesos, ¿no? Por ejemplo, lo de estratificación o mezcla, pero también van a empezar a jugar los procesos metabólicos del sistema condicionados por los organismos, ¿no? Entonces, tómense, ya que estamos a 4 minutos de terminar, vamos a dejarlo por acá, si pueden descansar, y retomamos la clase el jueves que viene, y tomen los recaudos de leer en profundidad estos temas, así pueden hacer las preguntas y las consultas de todo aquello que no comprenden. ¿Ah? Yo quiero agradecer el trabajo de estar duplicado hoy en clase. ¿Cómo? No, quiero agradecer a Bruno que se tomó el trabajo de estar duplicado en clase. Ah, perfecto. Perdón. Uno toma nota y el otro participa. Eso es actitud. Este es el alumno que Bienestar Estudiantil nos indicó que tenía personalidades múltiples. ¿Te acordás? Seguramente, seguro. Gente, ya está disponible en los videos, el PDF de esta clase y los videos que estaríamos evaluando el jueves que viene. ¿Ah? Perfecto. Un foco, Néstor empezó a entrar en lo que es la parte más teórica fuerte del curso. Estos aspectos que se ven en este tramo, después se van a seguir aplicando en todo el curso. Son muy relevantes para el contenido global del curso, para entender cómo funcionan los sistemas. Así que les pedimos un esfuerzo en esta fase que involucra más su trabajo independiente, que los vean con calma y cualquier cosa vengan con preguntas, ¿ah? y lo trabajamos. Los videos podrían ser mejorables, ustedes a esta altura ya lo saben. Hay uno de los videos que están disponibles que tuvo un problema de audio al final. Néstor se tomó el trabajo de regrabar el video luego, así que hay algunos contenidos que están duplicados, no es que tengan que ver todos los videos, pero si en algún momento no escuchan bien, fíjense que hay otro en donde se escucha mejor. ¿Está? Excelente. ¿Los resultados de los test los mandan después al mail o algo? ¿Los de hoy? Ya mismo. Está, buenísimo. Ahí para saber ahí si anduvimos flojo en alguna parte. Sí, ya mismo van, en términos generales los resultados son buenos. ¿Ah? Bien. Especial, gracias. Buena jornada. Chao, Concéntrense gracias. para el partido. Adelante. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Chao.